Bueno, el equipo 9 está conformado por mi compañera Cambray Salinas Ana Valeria, Mesa Guillén Naomi y una servidora Sánchez Aguilar Karen Elidet. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los contenidos que vamos a desarrollar durante la presentación. Siguiente. Gracias. Bueno, vamos a comenzar definiendo esta patología. Pues bien, el citomegalovirus humano, también conocido como herpes virus 5, es un parásito humano muy bien adaptado, por lo que la prevalencia de infección va a ser muy elevada en la población general. En individuos inmunocompetentes, la infección suele cursar de manera asintomática o con una sintomatología leve, y tras la primoinfección, el virus pasa a un estado de latencia de por vida, pudiendo aparecer o reactivarse en reinfecciones en determinadas situaciones. Todo esto lo vamos a ver más a detalle durante la presentación. Además, pertenece a la familia de los herpes virus. Siguiente, por favor. Bien, respecto a su epidemiología, la distribución del citomegalovirus es mundial, sin embargo, aún no se conocen casos de epidemias. La infección por citomegalovirus es frecuente y normalmente asintomática. No obstante, la incidencia y el cuadro clínico que produce en los recién nacidos y en los pacientes inmunodeprimidos hacen de este virus un importante patógeno humano. La infección por citomegalovirus tiene una altísima prevalencia mundial, como les comentaba, especialmente en los países subdesarrollados, en los que el 90% de la población va a estar infectada frente a un 60% estimado en los países desarrollados. Esto pues debido principalmente al hacinamiento y la falta de higiene, lo que favorece la transmisión del virus. Además, el citomegalovirus se excreta de múltiples sitios, como lo va a ser la orina, saliva, secreciones vaginales, semen y leche materna, por lo que la infección primaria se produce comúnmente por contacto directo con estos fluidos de una persona. En individuos inmunocompetentes, la infección primaria suele ser asintomática, leve o causar un síndrome mononucleósico. Y tras esta infección, el virus queda latente de por vida en monocitos y simplemente también en otros órganos y tejidos, por lo que se pueden producir infecciones recurrentes, bien por reinfección con otra cepa o por reactivación de la cepa latente. Y bueno, respecto a la infección congénita, se estima una prevalencia entre el 1 y el 3% a nivel mundial, desarrollando sintomatología solamente en el 5 y 10% de los recién nacidos de madres infectadas. La infección por citomegalovirus es una causa importante de daño del sistema nervioso central que nos va a conducir a una pérdida auditiva, neurosensorial, retraso mental y parálisis cerebral, por lo que la mortalidad en el periodo neonatal precoz va a ser del 30%. La tasa más alta de transmisión se encuentra entre los niños con edades entre los 13 y 14 meses y el citomegalovirus se puede transmitir a través de transfusión sanguínea. Bueno, esta es una de, digamos, de la transmisión y el riesgo estimado varía mucho, pero es cercano a 1 a 5% por unidades de sangre completa, así como los receptores de trasplante de órgano sólido seronegativos, pues estos están en riesgo, ya que un órgano seropositivo transmite el virus en un 60 a 80% de los casos. Siguiente, por favor. Pasando a los factores de riesgo, vamos a tener primero los factores de riesgo generales en pacientes pediátricos. Estos van a ser hijo de madre adolescente, la presencia precoz del virus en la leche materna, regularmente en la primera semana de vida, la presencia de DNA láctea elevada en las primeras 4 semanas postparto, la excreción viral prolongada a través de la leche materna, transfusiones sanguíneas, inmunocompromiso, prematurez, sepsis por otros microorganismos y la ventilación mecánica prolongada. La siguiente, por favor. Ante la sospecha de la infección por citomegalovirus en el recién nacido por una transmisión perinatal,
Se deben investigar los factores de riesgo en embarazadas y en niños propiamente. Los factores de riesgo en embarazadas va a ser la exposición frecuente y prolongada a niños pequeños, enfermedades que comprometen la respuesta inmune, como el SIDA, cáncer o enfermedades reumatológicas, el embarazo adolescente, la presencia precoz del virus en la leche materna, nuevamente la presencia de DNA láctea elevada en las primeras 4 semanas postparto y la excreción viral prolongada a través de la leche materna. La siguiente, por favor. Gracias. Y en los niños, los factores de riesgo serían las transfusiones sanguíneas que presenten inmunocompromiso, prematurez, sepsis por otros microorganismos y la ventilación mecánica prolongada. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, respecto a la etiología, primero vamos a revisar las generalidades de el citomegalovirus. Este va a tener, bueno, como familia va a ser Herpes viridae. Su subfamilia es la beta Herpes viridae. Tiene un diámetro de 180 a 200 nanómetros. Su nucleocápside va a ser icosaédrica. Su genoma es DNA bicatenario y va a tener una envoltura lipoide. La siguiente, por favor. Tenemos que revisar las fuentes de infección por citomegalovirus y se pueden clasificar de acuerdo al grupo de edad, pues van a tener un origen distinto. En los recién nacidos, el origen va a ser por una transmisión placentaria, infecto intrauterina o por secreciones cervicales. En lactantes o niños, su origen va a ser por secreciones corporales como la leche materna, saliva, lágrimas u orina. Y en el adulto puede ser por transmisión sexual, por medio del semen, transfusiones o trasplantes. La siguiente, por favor. Bueno, hablando propiamente de la transmisión, esta se va a producir por sangre, trasplantes de órganos y todas las secreciones, como ya mencionaba mi compañera Karen, que son orina, saliva, semen, secreciones cervicales, leche materna y lágrimas. Por lo tanto, se concluye que el virus se va a transmitir por vía oral y sexual, en transfusiones sanguíneas, por medio de trasplantes, dentro del útero, al momento del nacimiento y por medio de la lactancia. La siguiente, por favor. Doctora, yo tengo una duda. Sí. En cuanto a lo de las transfusiones cervicales, ¿a qué se refiere eso? Son pues relaciones sexuales, las secreciones cervicales, pues. Ok, doctora, gracias. ¿A eso te referías? Sí, doctora, es que tenía duda. Secreciones vaginales. Acuérdense que lo que dicen sus compañeras, la etiología pueden ser, o sea, prenatales en los niños, prenatales, perinatales y postnatales. Sus compañeras ya están diciendo cómo se puede contagiar. Pero eso es importante. La transmisión puede ser en 3 etapas. Antes de que el bebé pueda nacer, en su nacimiento y posteriormente de su nacimiento, en los niños. Y en los adultos, ya dijeron, por medio del semen, de las secreciones vaginales, hasta en la orina o en las lágrimas. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. De nada. Continúen, por favor. Bueno, continuando con la fisiopatología, hay que saber ciertas cosas importantes. En primer lugar, el citomegalovirus se caracteriza por ser un virus de lento crecimiento. Esto se va a producir en las células, principalmente en linfocitos, y va a crear un efecto citomegálico. De ahí su nombre, el cual es debido pues a estas inclusiones del virus, que tienen una imagen patognomónica de ojo de búho.
y otras inclusiones intranucleares características de los herpes virus, lo cual lo va a distinguir de otras mononucleosis como la que vimos el día de ayer por el virus de Epstein-Barr. Y pues en resumen, el ciclo biológico del citomegalovirus va a ser idéntico al de los otros herpes virus. Va a entrar a grandes rasgos, va a entrar por endocitosis a la célula, va a retirar su cubierta lipoproteica y cápside en el citoplasma. Esto va a dejar al virión con su ADN dentro. Va a empezar la producción de ADN polimerasa viral para la replicación del virus, el cual se va a transcribir el ADN viral a ARN y en el citoplasma se van a codificar las proteínas del virus. Como ya nos mencionaron, al igual que en otras infecciones por virus herpes, la infección primaria por citomegalovirus va a conducir al establecimiento de una infección persistente o latente en algunas células. Se presentan más comunes en fibroblastos, células renales y de algunas glándulas secretoras. Igual la reactivación de este virus pues se va a producir en respuesta a diferentes estímulos de depresión de la inmunidad, por ejemplo, por el VIH, un estrés emocional, una exposición prolongada a radiación UV y en algunos casos el embarazo. El periodo de incubación varía entre 4 a 8 semanas después del primer contacto y las primeras infecciones suelen ser de leves a moderadas, generando síntomas característicos de cualquier mononucleosis. Sin embargo, esto lo vamos a ver en cuadro clínico más adelante. Aquí les coloqué el ciclo de vida del citomegalovirus en una célula humana. Como les dije, pues este va a ingresar a las células humanas por fusión directa o por vía endocítica o endocitosis. Este se va a adherir a la célula mediante interacciones entre glucoproteínas virales y un receptor o receptores de superficie específicos. Después va a haber una fusión de la envoltura con la membrana celular, que esto va a provocar pues la liberación de nucleocápsides en el citoplasma. Estas nucleocápsides se van a traslocar o mover al núcleo, donde se va a liberar el ADN viral y esto va a iniciar la expresión de los genes IE1 y IE2, que ahí abajito les coloqué qué significa cada uno. La replicación viral y la maduración van a seguir la estimulación y la acumulación pues paralela de la síntesis viral. Este proceso también implica la encapsulación del ADN viral replicado como cápsides y que luego se van a transportar desde el núcleo al citoplasma. La envoltura secundaria va a ocurrir en el citoplasma, en el compartimento intermedio del retículo endoplasmático al aparato de Golgi. Esto pues seguido por un complejo proceso de envoltura para pues así el egreso final en 2 etapas que va a conducir a la liberación del virión por exocitosis de la membrana plasmática. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener un control del citomegalovirus por inmunidad innata y adaptativa. Aquí nos vamos a ir guiando por las letras en orden alfabético. Entonces, empezamos en la letra A, donde tenemos una infección primaria con citomegalovirus en individuos sin inmunocompromiso, es decir, típicamente pues que están bien. Aquí se va a iniciar la replicación viral en el epitelio de la mucosa, pasándonos al inciso B, o después de lo cual pues el virus se va a diseminar a células monocíticas del linaje mieloide, incluyendo monocitos y células CD34, donde va a establecer una infección latente. Ahora, la expresión génica viral restringida se va a observar en estas células infectadas de forma pues latente, lo que va a limitar su reconocimiento inmune por las células pues como efectoras. Si nos pasamos al inciso C o a la letra C, pues ahí tenemos la diferenciación de estos monocitos infectados por virus en macrófagos que puede iniciar una infección pues productiva. Las partículas de virus o cuerpos densos asociados a virus pueden procesarse por células presentadoras de antígenos profesionales. En este caso hablamos de células dendríticas que pueden estimular células T específicas de antígeno. Eso ya en el inciso D, donde tenemos a las células dendríticas.
Además, estas células dendríticas pues ya activadas a través de los receptores tipo TOL también pueden secretar pues ciertas citocinas y quimiosinas que van a activar como el otro lado de la inmunidad innata del sistema inmune, por ejemplo, a las células natural killer. Si nos regresamos al inciso C, los macrófagos infectados por virus también pueden estimular pues directamente a las células T específicas de antígeno, y estas células T activadas, hablando de CD8 y CD4, y las células natural killer, pueden lisar directamente las células infectadas por virus mediante citólisis, o pueden bloquear la replicación del virus a través de la secreción de citocinas tales como interferón gamma o el factor de necrosis tumoral, como se ve en el lado E, en la letra E. Sin embargo, no hay que dejar como que de lado la inmunidad adaptativa, la cual va a involucrar a las células B y que podemos ver en la letra F, que también pues son activadas por estas células presentadoras de antígenos profesionales, que quedamos que eran las células dendríticas, y pues que van a controlar el virus de forma extracelular a través de la neutralización mediada por anticuerpos. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a su clasificación, la vamos a clasificar conforme a el cuadro clínico, pero no me voy a adelantar al cuadro clínico, pero sí les voy a explicar cómo estas etapas. Lo vamos a dividir en lo que es el hospedero normal, la infección congénita y la infección de inmunodeprimidos. Dentro del hospedero normal, o también conocido como portador asintomático, aquí encontramos a la mononucleosis, que va a ser el principal síndrome infeccioso, similar a la causada por otros herpes virus, constituyendo el 50% de las mononucleosis con pruebas negativas a anticuerpos heterófilos frente a virus de Epstein-Barr, y el 8% del total de mononucleosis. Característicamente, la mononucleosis por citomegalovirus cursa con menor grado de tonsilitis, linfadenopatía y faringitis que la producida por el virus de Epstein-Barr. Y bueno, como les comentaba, ahorita vamos a ver bien los signos y síntomas. Respecto a la infección congénita, el citomegalovirus es la causa más frecuente de infección congénita en los países desarrollados, con una prevalencia en torno al 0.6%, y de los niños infectados congénitamente, aproximadamente solo un 10% presentará una infección sintomática. También puede producir la muerte del feto en el útero, pues la infección involucra principalmente al sistema nervioso central y al sistema reticuloendotelial. Igualmente, pues ahorita vamos a ver cómo cursa este cuadro clínico. Y finalmente tenemos a la infección de los inmunodeprimidos. La infección de citomegalovirus son mucho más graves en este cuadro en los hospederos inmunocomprometidos y presentan más complicaciones. En este grupo de pacientes se pueden dar tanto infecciones primarias como recurrencias, y la gravedad de la infección por citomegalovirus en inmunodeprimidos está directamente relacionada pues con el grado de la inmunosupresión. Los pacientes con un recuento muy bajo de linfocitos CD4 presentarán cuadros más graves. Lo más frecuente es que se presente solo con fiebre y que se resolverá en pocos días. Cuando está acompañada de leucopenia y viremia, ya estaríamos hablando del síndrome por citomegalovirus. Y bueno, ahorita lo vamos a ver a detalle en el cuadro clínico. Siguiente, por favor. Bueno, como ya nos explicaron, el cuadro clínico igual lo vamos a dividir en los hospederos inmunocompetentes, en los inmunocomprometidos y en aquellas infecciones congénitas y perinatales. Empezando con el cuadro clínico en el hospedero inmunocompetente, hay que saber que la infección primaria por citomegalovirus en niños mayores y adultos suele ser asintomática, pero ocasionalmente causa un síndrome de mononucleosis infecciosa espontánea. En sí, pues el cuadro clínico de esta, pues la fiebre no tiene ninguna característica como que particular.
Los ganglios linfáticos suelen estar agrandados, generalmente en forma moderada, haciéndose pues como que accesibles a la palpación en todos los territorios, incluyendo los epitrocleares, pero va a tener como que predominio los ganglios linfáticos cervicales. Si bien las adenomegalias carotidias son las de mayor tamaño, las cervicales posteriores van a ser las más características y estas suelen ser simétricas, libres y elásticas y además sensibles a la palpación. También puede haber adenomegalias profundas, sobre todo en ilios pulmonares y mediastino. La faringitis como tal es de características variables en este tipo de pacientes. ¿Perdón? No, sí, continúa. Ok. En la mitad de las ocasiones se va a acompañar a estos síndromes con esplenomegalia y en el 10% de los casos los pacientes presentan hepatomegalia. También presentan un síndrome dérmico que está caracterizado por una erupción, generalmente de tipo exantemático. En la mayoría de los casos es fugaz y ocasionalmente está asociada con enantema y o petequias. También es común, perdón, Naomi, ¿el sí, enantema cuál es? el de la mucosa bucal. Exacto. Bien, gracias. Ajá. Bueno, también es común la hepatitis subclínica con anomalías en las transaminasas. Esta se presenta en la mayoría de los casos, aproximadamente en el 90% de estos, donde las enzimas hepáticas van a estar levemente elevadas. La GTO va a ser menor a 150 unidades por litro y la bilirrubina generalmente es menor a 2 miligramos por decilitro, por lo cual pues la ictericia en sí no es frecuente, pero puede presentarse. La elevación de las transaminasas habitualmente persiste por 4 a 6 semanas, pero se ha reportado que puede durar hasta 9 semanas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasándonos al hospedero inmunocomprometido, aquí las infecciones por citomegalovirus, pues como ya lo mencionaban, son mucho más graves en este tipo de hospederos y van a presentar más complicaciones. Los síntomas van a ser similares a las de los hospederos normales, a diferencia obviamente de la gravedad. Esta se presenta pues mayor en la hepatitis subclínica, la cual va a cursar con una hepatoesplenomegalia de moderada a severa e ictericia moderada. Además, se van a comprobar alteración de las pruebas de función hepática con un notable aumento de transaminasas y fosfatasa alcalina, a veces con aumento de bilirrubina indirecta mayor que en el hospedero normal. También se presentan adenomegalias de mayor tamaño. La fiebre en este grupo de población es persistente debido a la frecuente viremia producida por la replicación pues, descontrolada de este virus. Ahora, aquí es un punto importante hablar de los hospederos que han sido sometidos a trasplantes, ya que la presencia de este virus puede ocasionar efectos directos, tales como un síndrome febril e invasión de órganos, por ejemplo, gastrointestinal, pulmonar, hepático y de retina. Por ejemplo, les coloqué una imagen de una retinitis por citomegalovirus en un paciente. La replicación viral también produce efectos indirectos en este tipo de pacientes, tales como el rechazo agudo y crónico del órgano trasplantado, una potenciación de la inmunosupresión, un desarrollo de infecciones y una alta mortalidad pues, de estos pacientes. En sí, pues los individuos con trasplante de órganos sólidos sin profilaxis antiviral, la infección por citomegalovirus generalmente se manifiesta durante los primeros 6 meses después de la cirugía. Y pues es importante nada más recordar que en este tipo de pacientes el virus puede estar restringido a un solo órgano y ocasionar pues neumonía, colitis, retinitis o hepatitis, o incluso también puede causarnos una infección diseminada. La siguiente, por favor. Bueno, y pasando al cuadro clínico en infecciones congénitas y perinatales, lo más importante que hay que recordar es que puede producir la muerte del feto en el útero,
pues la infección pues va a involucrar principalmente al sistema nervioso central y al sistema reticuloendotelial, como ya lo mencionaba Karen. Entre las manifestaciones clínicas vamos a encontrar el retraso del crecimiento intrauterino, ictericia, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, microcefalia y retinitis. Las tasas de mortalidad son de aproximadamente el 20% y la mayoría de los sobrevivientes desarrollan defectos significativos en el sistema nervioso central alrededor de 2 años. Aquí pues van a ser comunes la pérdida auditiva severa, las anomalías oculares y retraso mental. Y pues alrededor del 10% de los neonatos con esta infección subclínica congénita van a desarrollar sordera. Y pues el citomegalovirus también puede ser una causa de neumonía o hepatitis aislada en lactantes menores de 6 meses de edad. La siguiente, por favor. Bueno, pasando al diagnóstico, vamos a tener que el primero es en la infección fetal. Aquí se va a realizar mediante amniocentesis a partir de la semana 21 de gestación y el cultivo viral del líquido amniótico va a tener una especificidad del 100%. El mejor método diagnóstico va a ser el PCR y ante la imposibilidad de realizar un diagnóstico de exclusión de la infección congénita por PCR en sangre seca, que es por el papel filtro del tamiz neonatal, una alternativa es el estudio de la sangre fetal obtenida mediante la cordocentesis. Se va a recomendar la realización de PCR cuantitativa en líquido amniótico, ya que se ha encontrado que 105 copias por mililitro tienen una alta especificidad en el diagnóstico de la infección congénita sintomática. Por lo tanto, se debe realizar a partir de la semana 21 de la gestación, ya que puede ayudar a predecir el grado de afectación que se pueda llegar a tener. Las infecciones por citomegalovirus que se presentan en el primer trimestre van a tener mayor gravedad, por lo que se recomienda realizar un ultrasonido obstétrico. Y los hallazgos que se indican en la infección congénita van a ser oligohidramnios, polidramnios, retraso del crecimiento intrauterino, hepatoesplenomegalia, calcificaciones intrahepáticas, aumento de la ecogenicidad intestinal, microcefalia, dilatación ventricular, atrofia cortical y calcificaciones intracraneales. Al igual, la presencia de anemia, trombocitopenia o elevación de las enzimas hepáticas nos va a indicar una alta probabilidad de la infección sistemática. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al diagnóstico en la infección por citomegalovirus en el recién nacido. El diagnóstico de la infección en el recién nacido se va a establecer mediante la detección del virus en orina, el cultivo y por PCR. En el PCR va a ser el diagnóstico, el método de diagnóstico más utilizado por su rapidez, que es de 24 a 48 horas, con una sensibilidad del 94.5% y una especificidad del 99%. El PCR para citomegalovirus en saliva y en muestras de sangre seca, que es por el tamiz neonatal, va a tener una sensibilidad del 99% y una especificidad del 100%, por lo que se puede considerar el diagnóstico en la infección del recién nacido. Y el diagnóstico de certeza de infección por citomegalovirus debe realizarse a los hijos de madres con primoinfección demostrada durante el embarazo, a los niños con una infección fetal demostrada o alteraciones en el ultrasonido durante el embarazo y también ante la presencia de signos clínicos o radiológicos sugestivos de la infección al nacimiento. Y ya, creo que eso es todo de el diagnóstico en recién nacido. La siguiente, por favor. Por último, tenemos el diagnóstico fuera del periodo neonatal.
Este se va a realizar por medio de la carga viral en orina, que es la viruria, y este método ha sido propuesto como el marcador pronóstico del desarrollo de pérdida auditiva. Y la búsqueda sistemática de el citomegalovirus en orina va a ser recomendable en los recién nacidos hijos de madres infectadas con VIH, recién nacidos prematuros o de bajo peso, especialmente menores de 32 semanas y con un peso inferior a los 1.500 gramos. Aquí se va a recomendar la recuperación del virus en pacientes gravemente enfermos, es decir, con un daño a órgano específico, mediante el cultivo celular a partir de tejidos, que son biopsias gastrointestinales o de tejido pulmonar, o bien por un lavado bronquioalveolar, donde se puede observar el efecto citopático del virus. También por medio de la tinción de anticuerpos monoclonales puede acortar el tiempo del diagnóstico de la infección. Y por último, en pacientes mayores de 1 año de edad, la presencia de IgM anti-citomegalovirus más el cuadro clínico del síndrome de mononucleosis va a ser el diagnóstico, así como un incremento en la cantidad de inmunoglobulina G anti-citomegalovirus en 2 muestras con una diferencia de 2 semanas entre ellas, va a ser pues el diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a su tratamiento, tenemos que el principal o de primera línea va a ser el ganciclovir, el cual es un nucleósido análogo de la 2-deoxiguanosina que va a inhibir la reaplicación de los virus del herpes. La dosis recomendable es de 5 miligramos por kilogramo vía intravenosa por 14 a 21 días, seguido de 5 miligramos por kilogramo, igualmente por vía intravenosa una vez al día. Y este va a estar contraindicado en pacientes con neutropenia. Seguido del valganciclovir, que es un éster L-valítico y es un profármaco oral de ganciclovir. La dosis es de 900 miligramos vía oral 2 veces al día durante 14 a 21 días, seguido por 900 miligramos también vía oral una vez al día, y este produce tasas de respuesta hasta en un 70 a 90% entre los pacientes infectados por VIH con retinitis o colitis por citomegalovirus. Y este también puede causar neutropenia. Pasando al foscarnet, el cual va a inhibir a la ADN polimerasa y la transcriptasa inversa viral. La dosis recomendada es de 180 miligramos por kilogramo una vez al día, dividido en 2 o 3 dosis durante 2 semanas, seguido de 90 a 120 miligramos por kilogramo vía intravenosa una vez al día. Y esta dosis se puede dar o dividir en, por ejemplo, cuando es por una retinitis por citomegalovirus, podemos dar 60 miligramos por kilogramo cada 8 horas o bien 90 miligramos por kilogramo en gastrointestinal, ya sea superior o inferior por citomegalovirus, se recomienda 90 miligramos por kilogramo por 12 horas durante 2 a 4 semanas. Dentro de sus reacciones adversas está un desequilibrio hidroeléctrico, como lo que es la hipomagnesemia, la hipocalcemia y la hipocalemia, así como un efecto nefrotóxico. Y finalmente tenemos al cidofovir, el cual es un análogo de nucleótido que también es efectivo contra el citomegalovirus y este es resistente a ganciclovir. Sin embargo, puede causar nefrotoxicidad grave por lesión de las células tubulares proximales. El uso de hidratación salina y de probenecid puede reducir este efecto adverso. La dosis va a ser de 5 miligramos por kilogramo vía intravenosa a la semana durante 2 semanas, seguido de 3 a 5 miligramos por kilogramo también vía intravenosa cada 2 semanas. Y pues ese sería el tratamiento. Siguiente, por favor.
Bueno, y para terminar, en cuanto a la prevención, el Harrison de Medicina Interna nos dice que se recomienda aislar a los neonatos con esta enfermedad o con enfermedad por citomegalovirus de los otros neonatos como primera línea de prevención. Además de que pues debemos de educar y hacer un cambio en los hábitos, hablando de una mayor higiene de manos, lo cual pues puede reducir el número de mujeres con infección por citomegalovirus durante el embarazo. En sí, los estudios recientes se centran también en la inmunización pasiva de la embarazada con inmunoglobulinas y el tratamiento antiviral con valanciclovir para reducir el riesgo de infección congénita. Ahora, hablando de los pacientes trasplantados, hay dos estrategias básicas para prevenir pues esta enfermedad. La primera es la profilaxis universal y la segunda es la terapia anticipada con una monitorización de la viremia de citomegalovirus en el receptor. En el caso de la profilaxis universal, se hace con ganciclovir, valganciclovir o aciclovir en estos pacientes con trasplante de órgano sólido. Se ha visto que reduce el riesgo de enfermedad y mortalidad por esta infección. En la terapia anticipada, pues se ha visto que reduce significativamente el riesgo de tener la enfermedad cuando se compara con un placebo o un tratamiento de la enfermedad sintomática. Sin embargo, pues no hay como diferencias significativas en cuanto al riesgo de enfermedad por citomegalovirus ni una mortalidad global cuando se comparan las estrategias de profilaxis universal y terapia anticipada. En sí solo se han observado diferencias en la leucopenia, que es mucho menos frecuente con la terapia anticipada. Y pues del lado de las vacunas, recientemente se han publicado ensayos clínicos con vacunas de subunidades proteicas del virus, así como vacunas de ADN que pues van a expresar diferentes péptidos virales frente a citomegalovirus. Estas tienen una eficacia variable y parcial en diferentes grupos de población. Se ha estudiado en sujetos sanos seronegativos, candidatos a trasplante de órgano sólido, receptores de trasplante de precursores hematopoyéticos y mujeres jóvenes de edad gestacional. Sin embargo, pues sigue en ensayos clínicos. Y pues las estrategias en general, pues es el correcto lavado de manos como en cualquier otro herpes virus. Y eso sería todo de nuestra parte, doctora. La siguiente, por favor. Esas son nuestras referencias. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? Chicos. No, doctora, todo bien. La ponencia fue muy clara. Ok. Sus compañeras ampliaron el tema, realmente se fueron también a adultos. Lo que comentaban al inicio en los pacientes pediátricos. Si no hay una detección oportuna, las complicaciones por citomegalovirus congénito, las complicaciones a nivel del sistema nervioso central, hipoacusia, retraso psicomotor, ¿sí? Pueden ser severas, ¿eh? De hecho, nosotros tenemos 3 pacientes por esta situación, no oyen, no hablan, por lo mismo, ¿sí? Y realmente la calidad de vida en estos niños es mala si no se detecta a tiempo esta situación.